esto lo hemos mencionado, se dice que mueren de 3 a 4 personas por segundo. Los minutos que ahorita hemos tenido, que son un promedio de 10 minutos, serían 600, un promedio de segundos. Si lo estoy calculando bien, ya murieron cerca de 2,000 personas. La pregunta, ¿dónde van a pasar la eternidad? Esa es la pregunta. Y esa es la pregunta que yo quiero que usted y yo nos hagamos. Si el día de hoy es el último día de mi vida, ¿dónde voy o dónde quiero pasar la eternidad? Entonces, el pasaje que leímos de Jesús fue muy claro y Jesús lo dijo claramente. Por un lado, habla de salvación. Y por el otro lado, habla de condenación. Ahora, para entender un poquito estas dos palabras, salvación y condenación, nosotros vamos a mirar dos principios muy importantes. Número uno, el plan de Dios para su creación, cuando Él forma al primer hombre llamado Adán, el plan de Dios era que el hombre viviera en plena comunión con Dios. Cuando miramos nosotros en Adán nosotros miramos que todo era perfecto. Y ese es el plan divino de Dios. Que haya vamos a decir, una relación con nuestro Creador de una manera, dijéramos, única y especial que solamente Él puede darnos. Mas, sin embargo, nosotros estamos conscientes de una cosa, que cuando el hombre fue engañado por causa del mismo Satanás, vemos nosotros cómo el ser humano se rebeló, diga conmigo, se rebeló en contra de su Creador. Y esa rebeldía o esa rebelión quedó en nosotros sin que nosotros la pidiéramos. Ahora, Cristo, obviamente, cuando nosotros miramos este escenario, quizás algunos por la voz no se alcanza a escuchar bien, pero yo le invito a que vea, por ejemplo, uno de ellos se llama Las voces del infierno. Esto, los que alcanzaron a leer, esto fue algo que le sucedió a un científico ateo. Decía, no creo en Dios, no creo en la Biblia, dice, pero ahora creo en el infierno. O sea, era un hombre ateo. Y vamos a mirar nosotros, de acuerdo a la palabra, vamos a mirar nosotros que así como este hombre llegó a descubrir algo que él no creía, Jesús lo dijo mucho tiempo atrás. Entonces, vamos a mirar las dos partes. Fíjese bien, cuando nosotros nos vayamos de esta vida, escuche bien, cuando nosotros nos vayamos de esta vida, hay alguien que ha dicho, muerto el perro y se acabó la rabia. Hay otra gente que muy sabia o ignorantemente, no sé cómo llamarle, dice, pero nadie se ha muerto para venir a decirnos qué es lo que hay más allá. Eso es lo que dice. Pero nosotros, una de las cosas que encontramos, que hubo alguien que se hizo hombre, que fue crucificado, que murió, por decirlo de esta manera, y al tercer día resucitó. Él es el principal que nos habla de todo esto. Él es el que nos habla de esto, y el que nos habla es Jesús. Entonces Jesús, cuando habla, habla de la vida eterna y habla de la condenación. Vamos a mirar lo siguiente. Primeramente, ¿qué es la vida eterna? ¿Qué es la vida eterna? Fíjese bien lo que le voy a decir. En el libro de Apocalipsis nosotros encontramos algo que la Biblia nos habla acerca de la Nueva Jerusalén. Juan, teniendo la revelación de parte de Dios en el capítulo 21, empieza a hablar acerca de la Nueva Jerusalén. Pero Juan, en cierta manera, no fue el primero que tuvo esta revelación.
el profeta Isaías tuvo esta revelación, y la revelación que él tuvo fue precisamente donde el mismo Dios, hablando por medio del profeta, habla de un cielo nuevo y de una tierra nueva, donde mora la justicia y donde mora la verdad. Dice el profeta de la siguiente manera: porque aquí yo crío, o yo hago nuevos cielos y nueva tierra. Diga conmigo: nuevos cielos y nueva tierra. Y esto es muy importante que nosotros prestemos atención, porque dice que hace cielos nuevos y tierra nueva. Y dice: y de lo primero no habrá memoria. En otras palabras, de la tierra que usted y yo ahorita conocemos, dice el profeta, no va a haber ¿qué? Memoria. El apóstol Pedro, teniendo esta misma revelación, dijo que esta tierra, dice que los elementos ardiendo van a ser destruidos, hablando de esta tierra. Entonces el profeta sigue diciendo así, dice: vi un cielo nuevo y el primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. En otras palabras, ya no nos vamos a acordar más de esta primera tierra. Mas os gozaréis y os alegraréis por siglo de siglo en las cosas que yo he creado, dice el Señor. Y cuando dice por siglo, en otras palabras lo dice: ustedes se van a gozar por la eternidad. ¿Por cuánto tiempo nos vamos a gozar? ¿Por cuánto tiempo? Eso es hablar de vida eterna. Y luego sigue diciendo el profeta: porque he aquí que yo, las cosas que yo hago, o las cosas que yo creo o crío, porque he aquí que yo crío a Jerusalén. Fíjese lo que le iba a crear a Jerusalén: le voy a crear alegría, le voy a crear gozo, y se alegrarán con Jerusalén, y se gozará con mi pueblo. Estas son las palabras que el profeta Isaías estaba dando, hablando cerca de 700 años antes de que Cristo viniera a la tierra. Ahora, esta misma profecía, entonces nosotros ya la encontramos en el libro de Revelaciones, el libro de Apocalipsis. Dice de la siguiente manera el capítulo 21, dice: y vio un cielo nuevo y una tierra nueva. ¿Qué vio Juan? Un cielo nuevo y ¿qué? Y una tierra nueva. Porque el primer cielo y la primera tierra se fueron. O sea, en otras palabras, ya no vamos a mirar este cielo que hoy miramos, y ya no vamos a mirar esta tierra que hoy miramos. Y el mar ya no es. Y yo, Juan, diga conmigo, vi la santa ciudad. ¿Qué miró Juan? ¿Qué fue lo que miró? La santa ciudad, la nueva Jerusalén. La nueva Jerusalén, que descendía del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y dice, ataviada para su marido. Limpiará Dios toda lágrima. Diga conmigo: limpiará Dios toda lágrima. Limpiará Dios toda lágrima de ellos. Y dice, fíjese cómo dice: y ya no habrá más llanto, ni habrá más clamor, ni habrá más dolor. Alabado sea Jesucristo. Ya no habrá más llanto, ya no habrá más clamor, y no habrá más dolor. Nosotros experimentamos el dolor en tres maneras. Lo experimentamos físicamente, lo experimentamos emocionalmente y lo experimentamos espiritualmente. Ya no va a haber dolor ni físico, ni emocional, ni espiritualmente. Yo no sé si a usted no le alegre eso, pero a mí esto me alegra. Porque el mismo Señor, por medio del profeta, en el libro de Job, afirma esto, dice: la vida del hombre es corta de días y harta de sinsabores. El ser humano luchamos contra la enfermedad, ¿sí o no?
luchamos contra los problemas, ¿sí o no? Entonces, dice el Señor, cuando llegue digamos, este nuevo, el orden de Dios, el orden celestial, ya no va a haber nada de eso. Y fíjese cómo sigue diciendo, porque las primeras cosas son pasadas. Y me dijo, hecho es, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Fíjese cómo dice, el que tuviere sed, ponga atención a esto, el que tuviere sed, yo le daré de la fuente del agua de la vida gratuitamente. El que venciere poseerá todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Alabado sea Jesucristo. Yo seré su Dios y él será mi hijo. Y las naciones que hubieren sido salvas, diga conmigo, que hubieren sido salvos, andarán en la luz o en la lumbrera de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y su honor a ella. ¿A quién? A la nueva Jerusalén. Entonces, por eso nosotros, si hay una cosa que tenemos que tener bien clara, número uno, ¿cuál es la esperanza que tenemos cuando nosotros hemos decidido servir a nuestro Señor Jesucristo? Dios promete, como ya leíamos, cielos nuevos y tierras nuevas donde mora la justicia, donde mora la verdad. Y luego en el capítulo 22 de Apocalipsis me emociona más porque confirma una vez más esto que estamos hablando. Dice de la siguiente manera, perdón, en el capítulo 21 de que estábamos leyendo, dice de la siguiente manera, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice, donde dice, enjugará Dios toda lágrima de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni habrá más dolor, porque las primeras cosas pasaron. O sea, si hay algo que Dios quiere hacer con su creación, es quitarle el sufrimiento, quitarle el dolor, quitarle la tortura, quitarle el tormento. Eso es lo que Dios quiere hacer. Ahora, juntamente con ello, nosotros debemos entender algo. Que así como Dios quiere quitar el tormento, la tortura, quiere quitar el dolor, por otro lado, Dios a nosotros nos ha dado lo que la Biblia nos enseña como el libre albedrío, donde nosotros podemos escoger. La Biblia a nosotros nos habla muy claramente, sobre todo en el libro de Deuteronomios, lo explica de esta manera, dice, hoy pongo delante de ti la vida y la muerte, el bien y el mal. Y el consejo que Dios da, dice, escoge el camino del bien para que vivas. Ese es el consejo que Dios nos da, mas sin embargo, escuche bien, Dios no nos obliga a escoger ese buen camino. Porque yo he pensado que si Dios nos obligara a nosotros, entonces Dios sería injusto. Y si hay alguien que es justo, es nuestro Dios. Este video enseña, de acuerdo a lo que estuvimos mirando, enseña que cuando estos hombres hicieron la excavación, dice que cuando llegaron a un cierto punto, como tenían las maquinarias y todo eso, dice que lo que sucedió de que la temperatura empezó a subir extremadamente. Y aún los mismos científicos dicen que en el centro de la tierra hay fuego. Eso los científicos lo dicen. Entonces, cuando la Biblia a nosotros nos habla, precisamente, nos habla a nosotros, hablar de lo que es el infierno, nos habla la Biblia usando tres palabras. Una de ellas, que aquí es donde luego entra la confusión, porque hay personas que a pesar que leen la Biblia, no creen que hay infierno. ¿Sabía usted eso? Dicen que el infierno lo describen en dos maneras. Dicen, no, la Biblia cuando dice infierno se refiere a un basurero. Eso es lo que dicen.
Y otros dicen que se refiere solamente a la tumba. Déjeme decirle, cuando la Biblia habla de un infierno de fuego, ni se está refiriendo al basurero donde se quemaba, por eso se habla de ello, ni se está refiriendo a lo que es la tumba sencillamente. Y el ejemplo, nosotros podemos mirar dos ejemplos muy claros, y el ejemplo que Jesús nos ha dado muy claramente es cuando muere Lázaro y muere el rico. ¿Qué dice la Biblia cuando muere Lázaro? Dice así, que una vez que muere este hombre, es llevado por los ángeles al seno ¿de quién? De Abraham. Mas sin embargo, del rico no dice eso. El rico dice que es nomás lo único que describe Jesús, que es sepultado. Y después que dice que es sepultado, dice, y estando en el tormento, alzó sus ojos. ¿En dónde estaba el rico? ¿En dónde? En el tormento. En el infierno, que sería en lo que la Biblia nos habla, lo que es el infierno de fuego. Los que leen inglés les voy a invitar a que miren, escuchen un testimonio de una persona, se llama 23 minutos en el infierno. Los que entienden inglés, quiero que lo busquen por ahí, 23 minutos en el infierno, donde este hombre, Dios le permitió tener una experiencia, una visión, donde él de alguna manera, pudiéramos decirlo casi literalmente, pudo experimentar todo lo que se experimenta en el infierno. Y les voy a ir mencionando algunas de las cosas que experimenta, pero para que nosotros podamos comprobar, vamos a mirar nosotros esto. Fíjense bien, cuando Moisés está por allá en el desierto, dice que se revela Core contra Moisés. Y para los que no han leído la Biblia, léanla ustedes en el libro de Deuteronomios capítulo 16, verso 30 al 33, donde dice que la tierra se abrió. ¿Y se los qué? ¿Cómo es eso? Entonces, nosotros podemos ver, o sea, una de las cosas que no podemos negar nosotros, que aún como dije, científicamente se comprueba que en el centro de la tierra hay ¿qué? Hay fuego. Ahora, en esto me quedé pensando por lo siguiente, fíjense en lo que les voy a decir. Si nosotros pensamos, escuchen bien lo que les voy a decir, nosotros estamos compuestos de cuerpo, de alma y de espíritu. Déjeme decirle una cosa, que el cuerpo sin el alma no tiene sensaciones. ¿Cómo dijo? El cuerpo sin el alma no tiene ¿qué? No siente nada. Dirá usted, ¿por qué dice eso? Mire, fíjese usted, la Biblia nos habla acerca de la muerte cuando estos tres, vamos a decir, partes que componen el cuerpo se separan, es como lo que nosotros conocemos como muerte. Usted hágale lo que quiera a un cuerpo que se reconoce que está muerto, ¿qué siente? Entonces, lo que siente no es el cuerpo, lo que siente en nosotros, el dolor, es el alma. Aunque se manifiesta en el cuerpo. ¿Por qué digo esto? El alma está compuesta en nosotros, número uno, de lo que son nuestros pensamientos, de lo que son nuestras emociones y de lo que es nuestra voluntad. Cuando usted y yo partamos de esta vida, el cuerpo, dice la Biblia, que iba a ir al polvo. Polvo eres, ¿y al polvo qué? El espíritu, dice la Biblia, que vuelve a Dios que lo dio. Ahora la pregunta clave, ¿a dónde va el alma? ¿A dónde va el alma? El hombre y la mujer que hicieron la voluntad de Jesús van a poder decir, como Jesús le dijo a aquel hombre que estaba colgado en la cruz juntamente con él, cuando le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué le dijo Jesús? Desde hoy estarás conmigo, ¿en dónde? Ahora mi pregunta, ¿el otro que estaba maldiciendo le dijo lo mismo? ¿Llegarían al mismo lugar?
O sea, el que se va con esperanza en Jesús, se va como dijo el apóstol Pablo, estar ausente de este cuerpo es estar presente con el Señor. Pero la persona que muere sin haber puesto su fe, su confianza y su esperanza en Jesús, su alma va derechita al infierno. No hay tal cosa que mentado purgatorio. Decía un predicador, perro purriento, no sé qué tanto decía. O sea, no hay intermediario. O vas al seno de Abraham, o vas ¿a dónde? Al lago. No hay. Mire, fíjese cómo dice el libro de los Salmos, hablando del infierno. Dice, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno. Alabado sea Jesús. ¿El alma muere? El alma no muere. El alma es eterna. Lo que usted y yo miramos de nosotros cuando nos miramos en un espejo, a lo que miramos por fuera es solamente, como alguien dijo, es el puro cascarón. Pero el verdadero yo es el alma, aquella que tiene los pensamientos, aquella que siente las emociones y aquella que tiene la voluntad. Ese es el verdadero yo. Entonces, el salmista dice, condenados sean a muerte, desciendan vivos al infierno, porque maldades hay en su compañía entre ellos. ¿Quiénes los que descenderían al infierno? ¿Los que estaban haciendo bien o lo estaban haciendo mal? Los que estaban haciendo ¿qué? Mal. Ahora, viendo una vez más, fíjese cómo dice el libro de los Proverbios. Dice así, el camino de la vida es hacia arriba. ¿Hacia dónde es el camino de la vida? ¿Otra vez hacia dónde? Para apartarse del infierno abajo. Eso es lo que dice Proverbios 15:24. Cristo lo dijo de esta manera: y tú, Capernaum, que hasta los cielos estás levantada. Fíjese cómo dice, ¿hasta dónde vas a estar? ¿Dónde levantada? Hasta los cielos, hasta los infiernos serás bajada. ¿Hasta dónde? Los infiernos. Y vemos nosotros la parábola del rico y Lázaro. Cuando miramos al rico dice, y en el infierno alzó sus ojos estando en tormentos. O sea, en el infierno, ¿en qué se está? ¿En qué se está? En tormentos. ¿Cuántos quieren irse al infierno? Levanten la mano todos los que se quieren ir al infierno. Dirá usted, ¿qué pregunta hace? Pero a algunos les preguntamos si se quieren ir al cielo y tampoco contestan. Y déjeme decirle una cosa, nomás hay dos lugares. Nomás hay dos lugares. Si usted dice que no se quiere ir al cielo, ¿sabe a dónde se va a ir? Dígalo con ganas. Y si usted no se quiere ir al infierno, ¿sabe a dónde se va a ir? Alabado sea Jesús. Por eso Cristo dijo, escojan a quién servir, porque no se puede servir a dos señores. O le sirves al Dios de la luz, o le sirves al Dios de las tinieblas. Entonces, mirando nosotros esto, miramos número uno, hay un lugar que se llama el infierno. Pero esto no para así, mire, fíjese bien. Nosotros podemos entender un poquito más cuando miramos lo que es, cómo funciona el sistema de este mundo. Por ejemplo, la Biblia nos dice que todas las autoridades Dios las estableció. Romanos capítulo 13. Dice que las autoridades fueron establecidas por Dios. Ahora, cuando Pablo nos habla allí acerca de las autoridades, aquí nosotros podemos mirar lo que es cómo funciona un sistema judicial. Esto es lo que dice. ¿Quieres no temer la autoridad? O sea, ¿no quieres tenerle miedo al gobierno? Este es el consejo. Haz el bien
y serás honrado por ellos. Pero cuando haces el mal, prepárate, porque no en vano lleva la espada. Mire, pensando en lo que es en el sistema judicial, cuando una persona la llevan a corte, la llevan a un juicio. Yo no sé, ¿alguno de ustedes ha estado por aquí en corte? ¿Se siente bien cuando va a estar usted en corte? No, porque no sabe ni qué es lo que va a suceder. Pero hay un juez que va a determinar una sentencia para usted. Y ese juez, una de dos, le dice: o quedas libre o esta es la sentencia que te vamos a dar. El juez justo de la tierra se llama Jesucristo. ¿Cómo se llama el juez justo? Ahorita nosotros lo tenemos como nuestro abogado. Ahorita Él no está como nuestro juez. Pero en el día del juicio, Él no vaya a ser su abogado. Él va a ser nuestro juez. Entonces, la persona que no recibe a Jesús como su Salvador, en otras palabras, no lo está recibiendo como su abogado. Y al no recibirlo como su abogado, prepárese porque va a ser su juez. Y este juez no se compra ni se vende. Este juez es el juez justo de toda la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús. En lugares nos menciona la Biblia. Nos menciona, número 1, el infierno. Número 2, nos menciona el abismo. Cuando la Biblia nos habla acerca del abismo, una de las cosas que nos dice, en el libro de Apocalipsis también, nos dice de la siguiente manera: y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche. Pero fíjese lo otro que dice aquí, mire. Fíjese cómo dice. Dice, capítulo 20, dice: el quinto ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo en la tierra, y le fue dada la llave del pozo del abismo. ¿Le fue dada la llave de dónde? ¿Del pozo del qué? Del abismo. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo como humo de un gran horno. Y oscurecióse el sol y el aire por el humo del pozo. Siento un poquito de eco en el micrófono. Vean más adelante cómo sigue diciendo. Y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo. ¿Que tenía la llave de dónde? Del abismo. Y una grande cadena en su mano, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y selló sobre él, para que no engañe más a las naciones, hasta que 1000 años sean cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco de tiempo. ¿Por qué digo por un lado el infierno y por otro lado estoy hablando del abismo? Fíjese bien lo que le voy a decir. Cuando la persona muere, escuche bien, de acuerdo a la Biblia, la persona va directamente ¿a dónde? Si se va sin Jesús. Aleluya. Cuando la persona muere, va al infierno de fuego. Vamos a hacer diferencia del lago de fuego a infierno de fuego. Y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces la persona cuando va al infierno de fuego, allí empieza a ser atormentada. Haga de cuenta como usted lo tienen en la cárcel y le van a hacer un juicio. ¿A alguno le ha tocado ir ahora a la cárcel? Ya no nomás con el juez, ahora con la cárcel. Hay 3 lugares que no son agradables para el ser humano. Uno de ellos es el hospital, sobre todo cuando está enfermo, obviamente. Y otro de ellos es la cárcel.
Cuando usted está cuando la persona está en lo que es el infierno de fuego, es como estar en la cárcel. Empieza a experimentar el tormento sin antes de llegarle su sentencia final. Entonces usted dirá, hermano, entonces ¿no va a ser lo final el infierno? Eso es nada más una probadita de la tortura. ¿Por qué digo esto? Cuando miramos más adelante en el mismo capítulo 20 de Apocalipsis, se va a dar cuenta uno de lo siguiente. Mire, fíjese cómo dice. Y el diablo que los engañaba, escuchen bien cómo leemos, fue lanzado al lago del fuego. ¿Verdad que no dice que fue lanzado al infierno? ¿A dónde fue lanzado? ¿A dónde? Al lago de fuego y azufre, donde está la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche a siempre jamás. O sea, serán atormentados, en otras palabras, eternamente. Ahora, ¿por qué digo del lago de fuego separado del infierno? Fíjese lo que dice más adelante en el verso 10 del capítulo 20, dice, y el infierno, diga conmigo, y el infierno, y la muerte fueron lanzados al lago de fuego. Por eso aquí es donde ya nosotros podemos entender en la Biblia, cuando leemos en Isaías y cuando leemos en el capítulo 20 o 21 de Apocalipsis, donde dice que para esta tierra se encuentra lugar, ya no se va a encontrar ¿qué? Lugar. Nosotros pensamos que el planeta Tierra, escuchen bien, pensamos que que este planeta es muy grande. Y el otro día no me recuerdo quién me decía de que hay más de 500 y tantos planetas. ¿No son millones o billones de planetas? Ante la mano de Dios, la tierra debe ser como un grano de arena. Por eso es que precisamente la misma tierra, ¿dónde va a ser lanzada? Se me quedaron a medias. Si en la tierra está el infierno, si en el centro de la tierra está el infierno, ¿a dónde va a ser lanzada la tierra? Ya los confundí. La tierra va a ser lanzada al lago de fuego. Ahora, ¿por qué digo la tierra? Porque el mismo infierno está en el centro ¿de dónde? De la tierra. Y el infierno y la muerte fueron lanzados ¿a dónde? Por eso Pedro y por eso Isaías y por eso Juan nos dicen que de la tierra ya no se supo más. Por eso nos hablan de la nueva Jerusalén, porque esta tierra ya no va a existir. Entonces, cuando nosotros vemos, o sea, tanto el mismo Satanás va a ser lanzado, y no va a ser solamente lanzado, sino va a ser mismo lanzado la muerte, el falso profeta, la bestia, el mismo infierno. Van a ser lanzados ¿a dónde ahora? Al lago de fuego. Bueno, aquí quiero llegar a lo principal de todo esto. ¿Y quién más va a ir al lago de fuego? Los que cayeron al infierno fue nada más una probadita de lo que va a ser el tormento. Nomás va a ser una probadita, es como cuando van a torturar a una persona. Les voy a mencionar algunas cosas que la Biblia nos dice. ¿Qué es lo que una persona va a experimentar en el infierno? Que le digo, yo lo miro nada más como una probadita de lo que es el sufrimiento, el tormento eterno. Número 1 dice que van a ser quemados. Y como dije, cuando hablamos del quien experimenta el verdaderamente sufrimiento, repito, no es el cuerpo, es el alma. Por eso la Biblia nos dice, cuando habla acerca del infierno, dice, donde el gusano de ellos no muere, nunca muere.
Ahora, si nosotros es una forma de nosotros entenderlos, cuando metemos un poquito una mano al fuego, ¿qué hacemos? Y eso es nomás darse vamos a decir, para darse una idea de lo que va a ser el tormento. En el infierno, de acuerdo a este hombre dando su testimonio, número 1, no va a haber fuerza. Va a haber solamente blasfemia de lo que es la gente que va a blasfemar contra Dios. Va a haber dolor, no va a haber agua, va a haber oscuridad, todo va a ser mal, van a ser gritos agonizantes, va a ser un tormento continuo, va a haber una sed insaciable, va a haber mal olor, no va a haber descanso, va a haber hambre, va a haber confusión demoníaca, el gusano que nunca muere, va a haber temor y va a haber tormento. Me pregunta, ¿cuántos están listos para el infierno? Me quedaron muy seriecitos. ¿Por qué digo esto? Miren, fíjese bien. Cuando la persona voluntariamente no decide hacer Jesús el Señor de su vida, Cristo lo dijo de esta manera: el que no cree ya es condenado. O sea, usted por eso aquí ahorita está empezando a probar unas pequeñas probaditas de lo que va a ser verdaderamente el infierno y sobre todo lo que va a ser el lago de fuego y azufre. La desobediencia a Dios trae retribución, trae pago. Ahora, déjeme decirle algo para que usted y yo entendamos mejor. Les dije que nosotros hacemos las cosas una de dos, porque tenemos el deseo de aquello, o las hacemos por miedo. Y les voy a dar un ejemplo bien claro. El que quiere correr un maratón se prepara y se sigue preparando y se sigue preparando porque quiere correr aquel maratón y quiere ganar la carrera, ¿verdad que sí? Pero el que no se preparó y le ponen un perro pastor alemán o un Doberman por detrás que lo van a venir siguiendo, ¿corre sí o no? Corre más fuerte posiblemente. O sea, el temor lo hace a uno, ¿qué? Correr. Mire, la persona, aunque esté en la iglesia y vive en pecado, ¿usted cree que se va a salvar? Escuchen bien lo que estoy diciendo. La que vive en pecado, ¿se va a salvar? Si no se arrepiente, no. Ahora, la pregunta que uno tiene que entender muy claramente es esta. Fíjese bien lo que le voy a decir. Nosotros claramente supimos cuándo nacimos, cuándo vinimos a este mundo, sí o sí. Pero pregúntese, ¿cuándo es el día que se va a ir? Es por eso cuando Jesús nos habla a nosotros, esto es lo que Jesús dice: si alguno quiere ser mi discípulo, dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada 8 días. O sea, negarse a sí mismo, en otras palabras, es aprender o estar dispuesto a negarse al pecado. No importa que usted venga cada 8 días y los otros 6 días sigue pecando, de nada no le va a servir. Esto se trata de cada cuándo, de cada día. La persona, escuche bien lo que le voy a decir, la persona que vive pecando y no se arrepiente, su parte va a ser ¿en dónde? Dígalo con más ganas. Apocalipsis lo dice muy claramente y lo dice de la siguiente manera. Fíjese, quiero llevarlo a este punto. Fíjese bien. Cuando nos habla acerca de lo que es la Nueva Jerusalén,
termina diciendo lo siguiente. Dice así: pero los cobardes, diga conmigo los cobardes, para servir a Dios se necesita valor. Los cobardes, los incrédulos, para servir a Dios se necesita fe. Los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. ¿Dónde va a ser su parte? En el lago de fuego y azufre. Cuando la bestia, el falso profeta y el mismo Satanás son lanzados al lago de fuego, dice de la siguiente manera: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿A dónde fueron lanzados? Y una vez más recalca: esta es la muerte segunda. Y fíjese cómo termina diciendo el capítulo: y el que no se halló inscrito en el libro de la vida, el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado. Por eso Jesús, cuando le habla a la iglesia en el libro del Apocalipsis, dice: arrepiéntete, porque si no te arrepientes quitaré tu nombre. O sea, es necesario que usted y yo, como seguidores de Jesús, estemos conscientes de esto, que la salvación no es una garantía. En el sentido de que usted diga, como algunos enseñan, salvo una vez y salvo para toda la vida. La salvación se puede perder. Por eso el Señor nos amonesta a nosotros de que velemos y que cuidemos una salvación tan grande que Dios nos ha dado. Porque si los mismos ángeles que se descuidaron y por causa de su descuido recibieron retribución por su desobediencia, dice: ¿cuánto más nosotros si pisoteamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo? Por eso es necesario que usted y yo nos recordemos continuamente cuán necesario y cuán importante es que usted y yo vivamos en temor y temblor delante de la presencia de nuestro Dios, no precisamente teniéndole miedo a Él, sino a la consecuencia, al castigo que vendrá. Con Dios, hermanos, no se trata de jugar. No se trata de andar jugando a la iglesita. Con Dios o somos o no somos. O eres frío o eres caliente, dice el Señor. Porque si eres tibio, dice el Señor, es lo que el Señor dice. Entonces, por eso es muy importante que nosotros entendamos esto, hermanos, que tenemos una salvación tan grande en nuestras manos, usted y yo, que le hemos entregado nuestra vida a Jesús. Y usted que aún no le ha entregado su vida a Jesús, sepa que su vida está en condenación. Más claro no le puedo decir. El que no cree, ¿qué dice? ¿Quién dijo estas palabras? ¿Las digo yo o las dice Jesús? El que no cree ya ha sido condenado. Por eso, cuando Cristo dijo las palabras que leímos al principio, número 1 dijo Cristo: el que creyere. ¿Es necesario creer? Sí. Una persona que verdaderamente ha creído, esa persona está dispuesta a obedecer. Por eso Cristo en una ocasión lo dijo claramente: ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo os digo? En una ocasión Cristo lo dijo de esta manera. Dice: algunos van a venir y me van a decir: Señor, mira, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre hicimos lo otro. Y el Señor le va a decir: apartaos de mí, obradores de maldad, no os conozco, al lago de fuego preparado para el diablo y sus seguidores.
Por eso dice la Biblia claramente, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Espantoso, algo terrible, cuando uno no toma esto con la seriedad necesaria. Esto no se trata de jugar a la iglesita, esto es algo serio que Dios requiere seriedad de su parte y seriedad de mi parte. El que creyere y fuere ¿qué? ¿Qué dice? Mas el que no creyere, dijo Jesús. Porque Jesús no vino para condenar al mundo, dice el Señor claramente, sino ¿para qué? Para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya ha sido condenado. Yo le quiero invitar a que se ponga en pie, hermano. Y quiero que ponga atención con lo que le voy a decir en estos momentos. Y si usted realmente ha tomado esto en serio, como lo ha escuchado, usted nomás tiene dos respuestas, no tiene muchas, solo dos. Y la primera respuesta que usted tendría: todo aquel que quiere ir al lago de fuego, pase al frente. Escuche bien lo que le estoy diciendo. Todo aquel que quiere ir al lago de fuego, pase al frente. Ahora, todo aquel que quiere ir a la Nueva Jerusalén, donde no va a haber más tristeza, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más clamor, donde no va a haber más lugar, pase al frente, en el nombre de Jesús. No hay más que dos caminos, hermanos. No hay más que dos caminos. Y el anhelo de Dios en su infinita gracia, en su divino amor, Él nos lo dice muy claramente. Vivo yo, dice el Señor, que no quiero la muerte del pecador, sino que el pecador se arrepienta y viva. Dios es un Dios amoroso, hermanos, y juntamente con ello es un Dios celoso, que nos cela con celo santo. Levante sus manos en esta hora. Dígale: Jesús, mi deseo, Señor, mi anhelo es estar contigo, Señor Jesucristo. Es poder estar, Dios mío, poder llegar, Señor, hasta tu divina presencia, Jesucristo. Donde no habrá más llanto, Señor Jesucristo. Donde no habrá más clamor, donde no habrá más dolor, Señor. Donde tú, mi Dios, enjugarás toda lágrima, Señor Jesucristo. Aquí estoy, Señor Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. Quiero vivir para ti cada día más, Jesús. Quiero vivir para ti, Jesús.
El lago de fuego tú no lo hiciste para el hombre, Señor. El lago de fuego, Señor, no es para el hombre, Jesús. Tu gloria, Jesús. Tu presencia, Jesucristo. Tu gracia divina, Señor Jesucristo. Tu amor único y soberano, Padre. Tu presencia es el cielo para mí, Jesús. Quiero vivir en tu presencia, Jesús. Quiero vivir en tu presencia. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya. Lávanos, Señor Jesucristo. Lávanos, Señor. Límpianos, Jesús. Límpianos, Señor. Aleluya. Purifícanos, Cordero Santo. Tu preciosa sangre, Señor, nos limpia, Jesús. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, Jesús. Dígale a Jesús, quiero vivir para ti, Jesús. 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 Milagroso Señor. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. Tu presencia. Aleluya, aleluya, aleluya. A lo que estamos aquí, creo en ti. Quiero vivir para ti, Jesús. Quiero vivir para ti, Señor. Y quiero dar en mí. Creo en ti, Jesús. Y quiero dar en mí. Quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús.